El 12 de septiembre de 2009, Marisol, que es mi esposa, Mayorga, y yo estuvimos en Washington, D.C., para la inauguración, no solamente para la inauguración, pero también aprovechamos la inauguración de una nueva exhibición en el Smithsonian, que se llamaba Darwin, o desde Darwin, la evolución de la evolución. Y cuando llegamos a la entrada, ahí estaba el vigilante, ese es el primer día. El vigilante nos dice, tengan cuidado, porque estamos esperando protestantes hoy, ¿verdad? Porque es sobre la evolución, ¿verdad? Entonces protestantes a favor del creacionismo, no a favor de la evolución. Entonces entramos la exhibición, comenzamos a recorrer y solo hubo un protestante en toda la exhibición. Y ese protestante fui yo. Pero yo no estaba protestando a favor del creacionismo. Más bien estaba protestando porque la manera en que los que crearon la exhibición estaban usando el término de la evolución. Dice que los 150 años desde que la publicación del libro de Darwin, los científicos del Smithsonian han estado expandiendo nuestro conocimiento sobre la evolución al investigar tópicos diversos como las Mallorcas ancianas en México, el plumaje brillante de aves en Hawái y un dinosaurio plumado en Madagascar. Pero se nota que todas las referencias a la evolución son biológicas. Pues supongo no deberíamos sorprendernos porque eso es en el Museo Nacional de Historia Natural, escrito por biólogos, es gente inteligente, buena gente. De hecho, yo trabajé en este mismo museo, entonces conozco a algunos de los científicos de ahí. Y además yo también, igual a ustedes eventualmente, tengo un título en biología, entonces entiendo la perspectiva. Pero me puso a pensar realmente después de leer todo esto, ¿verdad? Nada en la biología tiene sentido excepto en la luz de la evolución. Que quizás hay algo además, algo más grande que solamente la biología en cuanto a la evolución. Y la verdad es que sí, la evolución no comenzó con la primera criatura, primera bacteria en el planeta Tierra. Comenzó con un bang, el Big Bang, hace 14 billones de años. Tenemos mucho acceso a mi Entonces, hace 14 mil millones de años fue el Big Bang. Y durante los próximos billones de años se formaron galaxias, y grandes nubes, y grandes planetas. Y luego, eventualmente, hace algunos 5 billones de años, formó nuestro planeta Tierra. Y comenzó otra etapa de la evolución. Ya no es la evolución galáctica, pero la evolución geológica. Y durante 1 billón, 2 billones de años, hasta cientos de millones de años, las grandes fuerzas sobre nuestro planeta estaban creando nuevas formas de rocas, excavando grandes cañones, haciendo altísimas montañas, ¿verdad? A la hora de billones y cientos de millones de años, hasta 1 billón de años. Y eventualmente la evolución tiene otro salto a otro nivel que nosotros conocemos mejor, ¿verdad? La evolución biológica. Y eso se da a la escala de millones de años, 10 de millones de años. La evolución de nuevas especies, desde los primeros bichitos que estaban en el océano hasta los mamíferos arriba. Entonces, no sé si se fijan, pero con cada diferente nivel de evolución, la evolución está acelerando. Las cosas están pasando en tiempos más cortos cada vez. Y eso no termina con la biología. Porque ahora agarramos una parte de la evolución biológica y tenemos la evolución cultural. Y a través de docenas de miles de años han generado muchos miles de diferentes culturas en nuestro planeta. Pero ya estamos hablando de un plazo de tiempo de milenios, no de millones de años. Y un componente de la cultura es la evolución tecnológica. Como podemos saber,
Ya esta será a la escala de años, cientos de años, a lo máximo. Otra vez será mucho más rápido que la evolución cultural, y la cultural mucho más rápido que la biológica mucho más rápido que la geológica, y la geológica mucho más rápido que la galáctica. Entonces, realmente aquí estamos hablando de evolución en el sentido mucho más amplio que solamente la biología. Pues, esto realmente vuelve a ser muy importante para el campo de la interpretación ambiental y hasta cierto punto la educación ambiental también. Porque realmente es un campo que la gente no entiende. La población no sabe qué es interpretación. A lo mejor son proveedores de información. A lo peor somos traductores de idiomas, como en la película El Intérprete, o más bien La Intérprete, con nuestra Nicole Kidman. Pero una cosa que he aprendido durante mis años con la UNESCO es lo que hace patrimonio. Patrimonio no es la madera, esta es madera, o la piedra del cual los monumentos están hechos, o los bosques están hechos. Lo que le hace patrimonio son los significados que les damos. Interpretamos, que le damos a los elementos patrimoniales y su contribución al legado humano. Eso es realmente importante, porque el patrimonio es gran cosa. Hay mucho dinero que se invierte alrededor del mundo en la conservación del patrimonio tanto natural como cultural. Excepto la mayor parte de la gente no se da cuenta del papel de la interpretación en dar estos significados, en dar importancia a estos elementos. Entonces, ¿cómo es posible que la interpretación ambiental y la educación ambiental también podrían agarrar un camino más hacia el centro del campo de manejo de recursos naturales, donde ahí podríamos cobrar más reconocimiento, más relevancia, más impacto como profesionales o profesionales futuros en casos de ustedes? Pues, para poder llegar más al centro del campo de manejo de recursos naturales y culturales, requiere un cambio de perspectiva, un cambio evolutivo. Ahora, regresamos al punto de la cultura, que nos estamos hablando otra vez en cuanto a la evolución. Y la cultura probablemente humana se inventó más o menos hace 100.000 años, cuando las primeras culturas comenzaron a emergir de la materia humana. Y durante los últimos décadas y siglos ha habido muchos diferentes tipos de científicos que estudian la cultura. Antropólogos primero sobre todo, pero también psicólogos y sociólogos y todos los otros ólogos que tienen que ver con las ciencias sociales y probablemente naturales también. Y han estado estudiando cómo desarrolla, cómo evoluciona la cultura, cuáles son los valores que cada cultura representa. Y también hay otro grupo de científicos sociales que se llaman psicólogos desarrollistas. Y lo que a ellos les interesa es el desarrollo de la cultura en uno, cómo los valores cambian. Obviamente, cuando somos niñitos aquí, tenemos diferentes valores y necesidades que tenemos cuando somos estudiantes en la UCR y más allá, imagínense, también, ¿verdad? Y hay una evolución de esos diferentes valores. Y hay algunos nombres muy famosos que trabajan en eso, como Piaget y Maslow. Me imagino todos han escuchado de estos dos. Si no, van a escucharlo durante los próximos años. Pues, algunos de ustedes están con la carrera, otros solo están aquí optativamente, ¿verdad? ¿Cuántos están con la énfasis en interpretación? Ok, esos 4 y los otros 4 están aquí tomando el curso como optativo. Solo para tener una idea de la distribución. Muy bien. Entonces, cuando los psicólogos desarrollistas están estudiando valores y cómo desarrollo cambia durante la vida de uno, lo que realmente están estudiando es conciencia. Cómo es que la conciencia desarrolla, evoluciona, aumenta. Supongo es posible en otra dirección. Pero para ustedes, ¿qué significa conciencia? ¿Cuáles son
algunas posibles definiciones para conciencia. ¿Qué les ocurre? ¿Son conscientes de algún concepto de conciencia? Una idea, ¿no? Yo lo que sé es que como para tocarle alguna conciencia, esa persona entonces tendría que cambiar o ver las cosas de nuevo. Ok, entonces quizás la conciencia es una forma de ver las cosas. Muy bien, ¿otras ideas? ¿Qué sería un ejemplo de alguien más consciente que otra persona? ¿Cómo ve la persona más consciente que la persona menos consciente? Es como aprender a analizar el mundo más allá de nosotros mismos. ¿Ve, por ejemplo? No solo pensar en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, sino observar las necesidades de otros, tanto seres humanos como la naturaleza, como los animales. Ok, perfecto. Y estás hablando de gente con mayor conciencia que la mayoría en el mundo ya. Es cierto. Y hay diferentes definiciones para diferentes usos, pero dos que me gustan y que creo que funcionan en este caso. Uno es puramente biológico, es un organismo tiene la capacidad de percibir cierta cantidad de estímulos, ¿verdad? Y también tiene una capacidad de reaccionar ante estos estímulos. Una bacteria tiene ciertas capacidades de percibir ciertos estímulos, temperatura, químicos y cosas así, y también puede reaccionar. Un animal más desarrollado, un mamífero, se supone que tiene aún más capacidad de percibir diferentes estímulos, no necesariamente los mismos que la bacteria, los mismos con las bacterias, pero más, y tiene una gran amplitud de reacciones posibles, igual a los humanos. Tenemos probablemente más posibilidades de reaccionar que un ratón. Y dentro de los humanos tenemos otra vez los bebés que también pueden percibir ciertas cosas y pueden reaccionar, aunque tienen un rango de reacciones muy limitado, ¿verdad? Llorar o no llorar. Y los adultos tenemos mucho más, ojalá, que el bebé. Y luego se puede dividir, entonces lo que vos decís, que hay mucha gente que está consciente de necesidades de gente que está muy lejos. Y otras personas muy adultos, mayor de edad, solo están conscientes de sus propias necesidades y quizás las de su familia. Entonces podemos decir que la primera persona que acabamos de escribir tiene una mayor conciencia que la persona que solo está preocupada por su persona, o sea, es más egocentrista, no en el sentido de peyorativo, pero en el sentido literal, ¿verdad? Psicológico. Y la otra persona podríamos llamarle mundialista o algo así. Luego hay palabras como antropocentrista o antropocéntricos, que es intermedio, etcétera, etcétera. Ok, esta es la idea de la conciencia. Sí, entonces básicamente la segunda definición es más o menos así: la capacidad de asumir otras perspectivas. La persona con mayor conciencia tiene la capacidad de asumir aún más perspectivas que una persona con menor conciencia, que solamente entiendo yo mismo y mi pequeño grupo, no puedo entender gente de otras culturas, gente de otros estatus económicos, etcétera, etcétera. Eso sería. Ok, ahora, y en el estudio de la conciencia hay nombres que no son tan famosos. No sé si alguien ha escuchado de Geisel o de Wilber, que por cierto es el filósofo más traducido en el mundo hoy día, y Graves, gente que no se conoce porque es un campo relativamente nuevo. Que habiendo hablado de conciencia, ya podemos regresar a la idea de la evolución, porque yo cuando estaba hablando de la evolución de la cultura salté el tópico de la conciencia. Inmediatamente fue la tecnología, pero un componente de la cultura es la conciencia, y igual a los otros niveles que acabo de mencionar, evolución también. Y en los últimos 20 años los científicos realmente han detallado niveles de conciencia que la especie nuestra ha disfrutado o sufrido desde su perspectiva. Comenzando con el primer nivel, disculpa, pero es de la pantalla o verme a mí, la pantalla mejor. Ese es el nivel arcaico. Entonces,
los homínidos tenemos 5 millones de años de existir. Y durante casi todo ese tiempo se caracteriza por una conciencia arcaica, donde básicamente es suficiente conciencia para el instinto para sobrevivir. Y obviamente durante muchos, varios millones de años ha existido. Hoy día, este nivel de conciencia solo existe en infantes, porque no tienen mayor cosa además de existir, y algunas personas que han sufrido lesiones gravísimas cerebrales, donde su capacidad de ver el mundo ha decaído muchísimo. Y quizás en un coma o algo así. Pero ahora, eso es todavía precultura. Con la emergencia, la evolución de la cultura, saltamos al siguiente nivel. Este es nivel tribal, de conciencia. Y los tribus indígenas, no importa cuál parte del mundo estemos hablando, su percepción del mundo es animista. No sé si conocen la palabra animista. El animismo básicamente es, ¿sí lo conoces? ¿Qué es? La creencia en los dioses. No tanto, porque los católicos también creen en Bueno, Dios. como en imágenes representativas. Pues los animistas creen que todos los objetos en la naturaleza, aunque la naturaleza es un concepto nuevo, no es de ellos, están habitados por espíritus. Las rocas, el río, el cielo, el venado y nosotros también. Todos, hay espíritus en todos. Y en este mundo animista, muchos de los espíritus son muy caprichosos y a veces peligrosos. Entonces, como un tribu tenemos que encontrar una forma de sobrevivir en este mundo lleno de espíritus peligrosos. Entonces, lo que necesitamos hacer, si me permite ponerme en los zapatos de animistas, es buscar una forma de aplacar a los espíritus peligrosos. Y la estrategia que ha desarrollado es la estrategia del tribu. ¿Qué es un tribu? Tribu obviamente es un grupo sumamente unido, muy coherente, donde el individuo casi no tiene identidad individual, hay una identidad grupal, tribal, y todo lo que yo hago como individuo, lo hago para el tribu. Entonces, a través de muchos ritos y supersticiones y el conocimiento sagrado del chamán, esta estrategia ha funcionado durante milenios. Y como sabemos, todavía existen tribus, todavía hay animismo, aunque cada día menos. Ahora, lo que pasó es, para algunos tribus en ciertas partes del mundo, eventualmente llegaron a un alto nivel de éxito, de sobrevivencia. Y la energía que habían canalizado al aplacamiento de los espíritus ahora se libera para otras cosas. Entonces, con esta liberación de energía, ciertas personas o culturas comienzan a pensar: yo quiero expresarme individualmente, no quiero ser un esclavo al tribu, quiero ser creativo como individuo. Y con estos pensamientos me dieron el próximo nivel, que se llama el guerrero. El guerrero caracterizado por vikingos, por bárbaros, por mongoles, y algunos dicen hasta terroristas hoy día. No digo chistosamente, no es crítica, es solo un nivel. ¿Y qué caracteriza los guerreros? Ahora que ya la iniciativa personal existe, la creatividad individual, lo que quieres es expresar su poder a través de sus propias capacidades, su carisma, su capacidad de luchar, su fuerza individual, la gratificación inmediata de sus necesidades. Bueno, ese es el tipo de vida. Entonces, casi siempre están en guerra, mi grupo contra el otro grupo. Estoy tratando de agarrar toda la riqueza que pueda, agarrar los seguidores que pueda, y pues quizás no vivo mucho tiempo, pero está bien. Por lo menos puedo expresar mi individualidad. Entonces, ese es el nivel de guerreros. Y cuando hablamos de, no sé cómo se traduce, warlords, como los grupos en Somalia, por ejemplo, como clanes, pero de guerreros, y no hay gobierno central, no hay burocracia ni siquiera en Somalia, son grupos que controlan, y Afganistán también
ciertos territorios y lo controlan con armas. Este es como el nivel de conciencia de guerrero. Ahora, entonces este nivel introdujo creatividad y iniciativa personal al legado humano. Entonces es una contribución. Igual con los tribus introdujeron la idea de grupos muy unidos, de familia, de relación con la naturaleza. Esas son las contribuciones de este nivel al gran legado humano. Pero otra vez, eventualmente hay ciertas personas que dicen que ya no quiero vivir así, no quiero vivir en guerra siempre, no quiero vivir en caos siempre. Y con esos pensamientos, debería mencionar que los tribus tienen miles de años de existir, los guerreros tienen siglos hasta milenios, entonces otra vez es un tiempo más corto. Y el siguiente nivel que sale de los guerreros son los tradicionalistas. Los tradicionalistas dicen que ya no quiero el caos, ya no quiero la guerra, quiero algo más organizado. Entonces emergió, primero es la ley, un código de lo correcto. Pensamos en la iglesia, pensamos en el Imperio Romano, pensamos en culturas con alto jerarquías, quizás los mayas inclusive, ¿verdad? Donde ellos desde los dioses reciben un código de ley, la forma correcta de vivir, mediado por los clérigos más altos. Entonces eso requiere alto nivel de fe. Toda esta gente aquí por fe tienen que aceptar esta ley, y los que no a veces están castigados. Aquí los clérigos, pues no sé si ni siquiera es católico, pero no importa cuál iglesia, puede ser los judíos iniciales, los musulmanes, todos esos son los budistas, todos son creencias tradicionalistas, donde ellos creen que solo hay una forma correcta de vivir, y tienen su código que viene de la divinidad, ¿verdad? Como ellos definen. Y ellos sí, ya que ya tienen esta jerarquía, ¿verdad?, de los que están más cercanos a los dioses y las masas, esta jerarquía permite la emergencia de grandes organizaciones, permite la emergencia de arte, de ejércitos, y con esos ejércitos pudieran aplastar a los guerreros, ¿verdad?, y realmente introducir orden al mundo que no existía antes, porque no podía, no era un valor de los guerreros, pero es un valor de los tradicionalistas. Bien. ¿Y cuánto tiempo tienen ellos? Máximo 2000 años, realmente, 2 o 3000 años. Y la mayoría de las civilizaciones tradicionalistas han colapsado de todas formas. Babilonia, Egipto y hasta los griegos ancianos también colapsó. Pero tienen un tiempo más corto de existir que los guerreros y mucho más corto que los tribus. Entonces pueden ver otra vez la aceleración de la evolución en materia de la conciencia. Ahora, como en todos los diferentes niveles, eventualmente cierta gente se inquieta con el status quo, con el nivel de conciencia, y comienzan a acomodar ideas nuevas, rebeldes. Y en este caso, ciertas personas dicen que yo no quiero seguir una sola ley solo por fe. Yo quiero pensar usando mis propias facultades. Yo quiero superar y trascender en la sociedad basado en mis capacidades, porque esta gente aquí, como en cualquier otra cultura tradicionalista, donde naces, ya estás en este estatus, ¿verdad?, socioeconómico. Es difícil de cambiar, es decir, ¿son realeza o no son realeza? ¿Son serfos o no son serfos? Si se dice serfos. India. ¿Perdón? Ah, sí. Pues sí. Gracias. Pero hay gente que ya estaba muy inconforme con eso, que ellos querían superar basado en su propia mentalidad, racionalidad. Y esto fue los inicios, hace 400 años, 1700, de los modernistas. Ahora, los modernistas emergieron en lo que ¿cómo se llama?, la iluminación en Europa en 1600 y algo, con algunos nombres sí probablemente más famosos: Descartes, ¿han escuchado?, Francisco Bacon, Isaac Newton. Esos
son algunos científicos. Pero ellos emergieron de la idea, yo quiero usar la racionalidad. Entonces, básicamente inventaron la ciencia moderna, inventaron la tecnología moderna. Porque a través de la ciencia podemos resolver, como decía Bacon, resolver o descubrir los grandes secretos de la naturaleza. Y con estos secretos podemos superar cualquier problema humano. Esa fue la creencia, por lo menos. Entonces, esa gente que, usando la tecnología, usando la técnica, la racionalidad, la ciencia, tratan de superar a nivel individual y con la humanidad. Pero para poder superar así, uno tiene que tener el valor de los derechos de individuos. Porque no es un valor que existía con nadie más antes. Eso fue un invento de los modernistas. Cierta forma para justificar su propia superación. Entonces, con el respeto para los derechos de individuos, libertades civiles, ya podemos tener democracia. Que democracia no podía existir antes de los modernistas. Y con la tecnocracia y la profesionalización de las burocracias, ya las grandes instituciones que conocemos hoy, las grandes instituciones financieros, gubernamentales, que tenemos el Banco Mundial y todo eso que tenemos alrededor del mundo, esos son inventos de los modernistas, son herramientas para la superación del individuo. Pero, como en todos los niveles de conciencia, eventualmente salen personas que no están muy felices con cómo están funcionando las cosas. En los 1960, ¿qué tipo de gente comenzó a emergir? Los hippies. Perdón, los hippies como unas primeras manifestaciones de este grupo de los postmodernistas. Entonces los hippies, y no solamente ellos, pero otros, que ahora para nosotros es muy fácil de ver, pero para ellos eran revolucionarios, comenzaron a ver toda la destrucción ambiental, toda la supresión de minoridades, porque si los modernistas solamente valoran los que tienen poder, los que tienen capacidad de superar, los demás suprimen. Mujeres, medio ambiente, indígenas, negros, animales, todos esos no pueden competir en el sistema de competencia, que es un alto valor del modernismo. De hecho, deportes profesionales es otro gran invento de los modernistas. Entonces, gente comenzó a ver, no tenemos la paz en el mundo, guerra de Vietnam. Ya hay mucha destrucción de ambiente, ya tenemos desintegración de comunidades. Y los modernistas, por ser científicos, eran muy materialistas, no en el sentido de solamente de tratar de tener tanta riqueza, pero todas las explicaciones son físicas, ¿verdad? No existía espiritualidad porque no se podía medirlo. Entonces, para modernistas, nada de espiritualidad, nada de interno a nosotros, no hay interior, solamente explicaciones físicas. Entonces, mucha gente no le gustaba eso, ¿verdad? Quiero revivir la espiritualidad, quiero revivir comunidades, equidad, quiero volver a incluir todas las voces que fueron excluidas, ¿verdad? De los indígenas, de derechos humanos, de derechos de mujeres. Ayer fue el Día Internacional de Derechos de Consumidor, es un concepto muy modernista, pero otra vez libertades de voces quizás excluidas que ahora se están integrando, la nueva edad, ¿verdad? Todos somos iguales, cada cosa que usted dice tiene razón para usted, cada cosa que vos decís tiene razón para usted, entonces toda la verdad es relativa a cada uno, que para los modernistas jamás en el mundo, la ciencia es la única forma de conocer, entonces las verdades que salen de la coherencia son universales, punto, nada de cosas de cada uno relativos, sus ideas, bla 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 bla. Pero tengo que dar crédito a los modernistas que nos dieron la tecnología, nos dieron muchas de las comunidades que estamos usando, ¿verdad? Esta tecnología, nos dieron universidades, nos dieron, pues, electricidad, etcétera, etcétera, nos dieron muchas buenas cosas. Y los postmodernistas también, en solo los 40, 50 años de su existencia, pero es un tiempo muy corto, ¿verdad? Comparado con los niveles anteriores.
que nos han dado ambientalismo, los movimientos, muchas de las Naciones Unidas está la Agenda 21, ahora la transparencia internacional, todas las cosas, los nuevos derechos que disfrutamos hoy vienen muchas veces de los anteriores hippies, ahora son activistas, algunos están jubilándose también. Pero como todos los niveles de conciencia, hay gente que sabe y está inconforme otra vez. Y en los 80 emergieron un grupo pequeño de otras personas, el nivel de conciencia más nuevo en la historia del legado humano. Y lo que ellos observan hoy día es qué bien todas las ideas nobles de los postmodernistas, pero el mundo todavía está empeorando. Y aunque los postmodernistas siempre dicen, no, respeto y amor para todos y equidad, ¿qué están haciendo los postmodernistas? Están en guerra siempre con los modernistas, los capitalistas, o están en guerra con los tradicionales, los católicos que no permiten aborto. Entonces hay una guerra fuerte cultural entre los postmodernistas, los modernistas y los tradicionales. Y este nuevo grupo de gente dice, ¿cómo podemos avanzar como una sociedad si la gran parte del mundo está en guerra cultural? Y la verdad, si uno hiciera un conteo, un censo, hay más tradicionalistas hoy día en el mundo, seguido por modernistas, luego postmodernistas, y este nuevo grupo que se llama integralistas. Este es el primer grupo que se da cuenta que existen niveles de conciencia. Porque los postmodernistas y los modernistas dicen todo y ellos piensan que mi forma de pensar es la correcta. Independiente de mucho de lo que dicen los postmodernistas sobre todos tienen sus verdades relativas, son correctas, realmente no creen eso, creen que sus valores son las correctas, por eso están en guerra. Entonces los integralistas se dan cuenta que hay diferentes niveles y cada nivel tiene diferentes valores. Y esos valores responden a las condiciones de vida que este grupo percibe, ya sean espíritus caprichosos, o guerra y caos, o tener que agacharse a una ley que viene de quién sabe dónde. Todas esas son las condiciones. Y entonces lo que ellos ven son los diferentes niveles: el arcaico, luego el tribal, guerrero, tradicional, el modernista, y entienden que cada nivel tiene una contribución muy importante al legado humano, pero también cada nivel tiene una patología, o se desarrolla una patología que desata el siguiente nivel. Y los integralistas están muy dedicados a tratar de mejorar el mundo. Y entienden que el mundo no solamente es físico, sino que también es interior, intangible, espiritual. Todo eso respecto que los modernistas ignoran. Tengo un amigo que es un neurocientífico y él rechaza cualquier cosa de culto, de parapsicología, rechaza cualquier cosa de la espiritualidad, dice que eso no se puede probar. Esa es su actitud. Y otra vez, como un integralista no lo criticaría, entiende porque ese es su nivel de conciencia, todavía no ha llegado a este nivel. Quizás nunca llegue, quizás todos nosotros nunca lleguemos. La primera etapa se refiere a todos los que creen que su nivel es el correcto. Y luego los integralistas comienzan la segunda etapa, y la verdad es que ya hay gente que están estudiando la tercera etapa, que son los niveles post-integralistas, pero no lo vamos a tocar en esta charla. Basta decir que los integralistas creen mucho en la evolución, pero no solamente la evolución de la biología, evolución desde el Big Bang hasta todos los diferentes niveles de conciencia, y entienden cómo todos los problemas que tenemos en el mundo tienen un componente muy fuerte de conciencia. De hecho, si uno piensa, la mayoría de los problemas actuales que tenemos tiene un gran componente modernista, ¿no? El cambio climático, la crisis financiera, corrupción, muchos elementos. Pero no solamente, los tradicionalistas también abusan del medio ambiente.
Y los postmodernistas, pues, les dificulta pensar en una solución porque todo es igual, no hay jerarquía, son anti-jerarquistas, si existiera la palabra, porque no quieren jerarquías. Eso es un invento, según ellos, del modernismo, no dándose cuenta que la evolución genera jerarquías naturales. Pues, ya regresando un poco más, aterrizando con la de interpretación, ¿dónde es que yo difiero a otros intérpretes y hasta cierto punto educadores ambientales? Es mi percepción que muchos intérpretes hoy día todavía están estancados en el modernismo. Todavía están tratando de actuar modernísticamente. Y recuerden que el modernismo, por la destrucción y la exclusión, causó que varias personas se desanimaran, ¿verdad? O se hubieran desanimado y comenzaron a ganar respuestas. Pero vuelvan después de esto. Entonces, los modernistas, pues, no sé si se dan cuenta, pero la idea de interpretación, el mensaje es como lo primordial, es el corazón. ¿Qué es lo que queremos comunicar? La idea principal. Eso no es una clase sobre mensajes, pero eso es como el corazón de cualquier comunicación. Si no hay mensaje, no es comunicación, según los científicos de comunicación. Pero los modernistas, intérpretes modernistas, suelen interpretar temas universales sobre la naturaleza. Si pueden ya pensar en cuando momentos han visitado parques nacionales y han visto guías, ¿qué es lo que principalmente hablan? Hablan de que camuflaje o la migración o la adaptación y todos esos diferentes temas ecológicos que son importantes, son universales. O sea, la adaptación aplica a cualquier lado del mundo, cualquier especie que haya en el mundo. Y son respaldados completamente por la ciencia, porque la ciencia es la única forma de conocimiento legítimo para un modernista. Y típicamente son antropocéntricos en el sentido de que asumen que estos mensajes universales aplican a todas las personas y giran alrededor y están dirigidos solamente a personas. Voy a decir un poquito más de esto. Hay un gran énfasis en herramientas de la interpretación, porque los modernistas, por ser tecnólogos y científicos, tienen mucho interés en herramientas. Entonces, mucha de la interpretación y hasta cierta forma de educación ambiental se enfoca en cuáles son los rótulos que podemos hacer, cuáles son los senderos que podemos hacer, las exhibiciones, o en caso de educación ambiental, cuáles son las actividades que le podemos hacer con los chiquitos, ¿verdad? Pensando en qué hacemos antes de qué, por qué hacemos y qué es lo que queremos lograr. Entonces es muy fácil agarrar herramientas, y es lo que hacen muchas veces los modernistas. Y también hay un gran enfoque en la naturaleza de ese tipo de interpretación. No interpretan cosas humanas y sociales, más que todo la naturaleza. Si van a un parque nacional, hablan de los animales, hablan de la geología, hablan de los diferentes fenómenos naturales, no hablan de la economía mundial. No hablan de los grandes problemas de esclavitud en ciertas partes del mundo, muchas veces. Y como mencionaba, la ciencia siempre está atrás. Y nuestro campo, los fundadores mismos son modernistas, nacieron en la edad modernista y murieron antes de que el postmodernista emergiera. Freeman Tilden y Enos Mills es un famosísimo, excelentísimo guía naturalista. Él fue que fundó el Parque Nacional de los Rockies, no sé cómo se dice el resto de Estados Unidos, un parque muy famoso. Él trepaba por todo montañas sin ningún equipo, observaba las cosas cambios más diminutos en todos los animales y plantas. Era un excelente científico de campo. Freeman Tilden era un periodista que usaba periodismo, que era una herramienta modernista para explicar por qué los parques son importantes. Y ambos se enojaron con la situación, que hay tanta destrucción natural, y querían cambiar la actitud de la gente para que la gente apreciara más la naturaleza. Entonces, eran modernistas.
nunca conocieron y cuando yo comencé mi carrera profesional en interpretación, también comencé igual. En 1992, ¿qué estaba interpretando yo? Naturaleza, usando la ciencia nada más. No hablamos de problemas sociales en este momento, cuando tenía 22 años. Pero durante los próximos 19 años que estaba trabajando en la interpretación, ya me estoy dando cuenta que quizás hay otro camino para entender la interpretación y educación ambiental. No necesariamente solo el concepto modernista basado en la ciencia, pero un camino integralista, una forma que me ayuda a tratar de ayudar al campo a madurarse, a ser más efectivo en la conservación del patrimonio y la sociedad, creando mensajes y significados que motivan a la gente a participar en esta conservación. Esto, y no solamente tratar de ofrecer, a ver si lo puedo decir, entretenimiento, que es entretenimiento, interpretación, solamente para el disfrute, es lo que queremos evitar. Pero cuando van a muchos parques, eso es lo que encuentran. Y cuando van con tour operadores, de fijo, eso es lo que les interesa, que ustedes se disfruten nada más. Y para que ganen, claro. Pero hay mucho más. Entonces, para los 4 de ustedes que están contemplando en avanzar en el campo, la pregunta para ustedes es, ¿cuál camino van a escoger? ¿El camino modernista que toda la sociedad les enseña? ¿O un camino más postmodernista, más integralista? Pues no tengo que contestar todavía porque la charla va a terminar. Entonces, cada uno de esos niveles de conciencia es otro término que la gente usa, visión de mundo. ¿No has escuchado eso, visión de mundo? Y una visión de mundo es como un bosque de paradigmas, donde cada árbol es un diferente paradigma. ¿Pero qué es un paradigma? ¿Alguien tiene una definición sencilla para paradigma? Es una palabra que escuchamos mucho hoy día, que hay guerra de valores. ¿Quién no ha dicho nada? ¿Vos? ¿Tu concepto de paradigma qué será? Cosas que se contraponen. Pues sí, hay paradigmas que están en conflicto, casi siempre, eso es cierto. ¿Cuál es, señorita? No sé, como tipo de creencias. Sí, básicamente son las creencias más básicas y las reglas de juego que explican una tecnología, un sistema de creencias, una profesión. En todas las profesiones tenemos reglas, cosas que podemos hacer y cosas que no podemos hacer, cosas que podemos pensar y no. Y hay paradigmas. Solamente en esta aula hay varios paradigmas. ¿Cuáles son algunos paradigmas? Tenemos el paradigma de electricidad, ¿verdad? Es una explicación de cómo funciona la electricidad. Se descubrió la electricidad mucho antes que tenía una explicación de cómo funcionaba. Pero podría ser en el futuro tener otra explicación que no tenga nada que ver con iones en el futuro. Tenemos todo un paradigma de educación, ¿no? Por ejemplo, de que es posible aprender en un aula, que es preferible tener un experto enfrente de ustedes, solamente escuchan, que por cierto no estoy nada de acuerdo con este paradigma, pero es el dominante, que podemos tomar la universidad y dividirlo en diferentes sectores de conocimiento, de biología aquí, química allá, música allá, sin casi ningún intercambio. Y la verdad es que cuando tratan de trabajar juntos, muchas veces no funciona, las paredes son muy fuertes. Y hay muchos otros paradigmas que hay aquí representados en este curso, y cualquier otro lado que vayamos. Entonces, obviamente el modernismo tiene muchos paradigmas, he mencionado varios, que han generado la exclusión y la destrucción del medio ambiente. Y como resultado de su destrucción, varios modernistas se preocuparon y comenzaron a tratar de mitigar los daños del modernismo. Entonces esos fueron los primeros educadores ambientales, los primeros intérpretes ambientales, los primeros que trabajan en manejo adaptativo,
Pero cuando comenzaron, solo comenzaron con los mismos supuestos y las mismas herramientas que el modernismo ofrecía, porque no sabían ninguna otra cosa. Y por ejemplo, los educadores enseñaban sobre la naturaleza y la ciencia y hacían muchos experimentos bonitos con los chiquitos, porque eso es lo que hace el modernismo, con la ciencia y con la tecnología. Está bien, puede enseñar sobre la naturaleza. Realmente no ayudó mucho porque faltaba un elemento muy importante en la educación ambiental temprana. ¿Y eso fue qué? ¿Qué trajeron los postmodernistas? Consideración. ¿Qué les preocupaba? El ambiente. ¿Perdón? El ambiente. Sí, pero más específico, a los primeros educadores también les preocupaba el ambiente. Pero ¿qué aspectos no consideraban? La contaminación que estaban causando. No fue precisamente eso que les motivó a actuar. Pero los hippies, y de ellos en adelante, ¿qué tipo de cosas, problemas les preocupaban? Como tener una relación más cercana a la vida, Entre el ambiente y quién? y el ser humano. El ser humano. Entonces todos los aspectos sociales no tenían los primeros educadores ambientales ni los primeros intérpretes ambientales. No sabían casi nada. Pero cuando el postmodernismo por fin llegó en los 60 y los 70 fue el primer día de la Tierra, ya trajeron ideas de la ética y de activismo ambiental y problemas sociales y otras formas de conocer el mundo, no solamente la ciencia. ¿Qué son otras formas? Pues hay formas tradicionales de conocer, ¿verdad? Sabiduría indígena, por ejemplo, experiencia individual, colectivos. Hay muchas diferentes formas de conocer el mundo que los científicos no aceptan. Entonces comenzaron a introducir estos elementos en la educación y en la interpretación, y la interpretación y la educación comenzaron a evolucionar. El paradigma adaptó muchos de los valores de los postmodernistas, y ya cuando vemos educación ambiental hablamos mucho del componente social, mucho del componente ético, diferentes formas de saber. Ya para los intérpretes educadores ya no hablamos de solamente espacios materialistas sin espiritualidad, estamos hablando de lugares que podemos amar, lugares que podemos querer, que tienen significado, que tienen sentido, cosas así. Y que el significado es relativo a cada persona, tiene diferente experiencia, diferente cultura. Entonces, cuando ven, por ejemplo, un templo maya en Tikal, los indígenas, cuando ellos ven el templo, ven algo muy diferente que un turista modernista que simplemente quiere subir y bajar y hacer ejercicio y tratar de sacar fotos desde arriba, que es otro significado válido, pero completamente diferente. Para los postmodernistas, cada uno tiene su propio significado. De hecho, no hay significado correcto. No hay significado inherente en el lugar o en el elemento. Que interesantemente la definición de interpretación para la Asociación Nacional de la Interpretación de Estados Unidos, el mismo que está auspiciando la conferencia que vamos a seguir en mayo, todavía en su definición dice que significados son herentes en los recursos. Es una idea ya modernista y yo diría desactualizado, pero siguen con esta idea. ¿Cómo es? Que la interpretación es una estrategia de comunicación para crear relaciones entre personas y lugares, para darse cuenta de los significados inherentes en el lugar. Entonces tenemos Tikal, solo hay un significado porque es inherente, independiente de las personas, no es relativo a los que visitan. ¿Explico? Que es una idea muy modernista, porque los modernistas están buscando las respuestas universales, porque eso es lo que hace la ciencia, descubre las realidades del universo. Entonces quieren estas respuestas universales que aplican a todo el mundo, pero los postmodernistas lo rechazan por completo, que ya no se puede. Bien, entonces la siguiente pregunta es,
ahora que el integralismo está comenzando, son muy pocas personas que lo conocen, que lo comparten, aunque si hacen una búsqueda de integral studies, integral theory, no sé si cuánto en español, pero en inglés, van a encontrar miles de páginas y institutos y publicaciones, entonces es todo un movimiento, todo muy nuevo. Si realmente lo mismo, la pregunta es si va a pasar lo mismo, si la interpretación y la educación ambiental van a eventualmente adoptar los valores y perspectivas de integralismo, que por ejemplo hay diferentes niveles de conciencia y todos los problemas que tenemos en el mundo tienen un gran componente de conciencia como parte de la como causante, o no. ¿Y cómo se verá o cómo se vería la interpretación integral en el futuro? Y ni siquiera sabemos si la interpretación y la educación ambiental podrían existir en un mundo integralista. Porque si la conciencia es la parte más importante para nuestra conducta, quizás no hay necesidad de tener educación ambiental en el futuro. Porque ya es un debate que tenemos todos los días. ¿Educación ambiental, un curso solo, o lo integramos a través de todas las materias? Ese es un gran debate hoy en día en la misma comunidad. ¿Por qué? Porque están cambiando los valores, ¿verdad? Y es una pregunta que yo estoy tratando de hacer en el libro que mencionó sobre el futuro de planificación en parques nacionales. Yo estoy con otro coautor, estamos tratando de dibujar cómo se verá la gestión de áreas protegidas y la planificación en un mundo integralista. ¿Cómo se verá planificación integral después del postmodernismo? Pues nadie sabe realmente porque no hay nadie que lo está haciendo. Pero hay pequeños luces aquí en el paisaje que nos indican la dirección. Ojalá tome forma rápido. Entonces, para darles un ejemplo de cómo podría cambiar la interpretación del modernismo integralista, ¿por qué no viajamos al Parque Nacional que mejor debería estar interpretando la evolución? ¿Cuál parque debería estar mejor interpretando la evolución en el mundo? Gracias. Claro, Galápagos. Ese es donde Darwin aterrizó y tuvo sus grandes ideas, ¿verdad? Y el plan de interpretación de educación ambiental más reciente que tengo o que conozco es de 99. Tiene 8 temas principales. Interesantemente, solo uno menciona la evolución. Y el título del tema es Laboratorio Vivo de la Evolución, que sí dice palabra por palabra: por su ubicación y aislamiento geográfico, en las Islas Galápagos existen ejemplos conspicuos y diversos de los procesos de evolución orgánica que han influido y siguen influyendo el pensamiento y conocimiento científico a nivel mundial. Ahora, en cuanto a niveles de conciencia, ¿cómo caracterizarían este mensaje? Con lo poco que les he contado sobre niveles de conciencia. Leo otra vez. Por su ubicación y aislamiento geográfico en las Islas Galápagos existen ejemplos conspicuos y diversos de los procesos de evolución orgánica que han influido y siguen influyendo en el pensamiento y conocimiento científico a nivel mundial. Todo modernista. ¿Por qué? Porque la ciencia es la base ahí. Exacto. Pues sí, eso es altamente modernista. Parcialmente porque la ciencia no dice, pero uno puede inferir que la única forma válida de conocer algo es a través de la ciencia. Esa es una razón que es muy modernista. ¿Otra razón? Que no es el único lugar donde hay ejemplos de la evolución. Pues eso sí, no creo que dice Galápagos es el único lugar. De hecho, los modernistas siempre están buscando respuestas universales, ¿verdad? Pero somos los mejores, porque Darwin. Pues aquí dice en tantas palabras que básicamente la explicación de la evolución es materialista, es física, ¿verdad? No hay ninguna intimación ni ninguna pista de espiritualidad ni interioridad en esta explicación. Y además es muy antropocéntrico. Porque ya podemos hablar muy bonitas cosas sobre evolución y podrían ya parar
¿verdad? Aquí. Pero no, tienen que agregar que la evolución tiene valor con respecto a su contribución al conocimiento humano a nivel mundial. Entonces, realmente es el ser humano que es posiblemente más importante que la evolución, solo leyendo este tema. Está bien, 1999, todavía modernismo muy fuerte, son un montón de científicos que trabajan en Galápagos hoy día igual. Ahora, vamos a tratar de redactar un posible mensaje integralista. Es decir, porque hay que ponerse en los zapatos de una perspectiva de que todavía casi no existe, especialmente en el campo de interpretación, donde no existe, exceptamente el artículo que les dije. Un intento. La reproducción sexual y las condiciones geográficas que contribuyeron al alto endemismo de las Islas Galápagos, tanto como el motivo espiritual para conservarlo, el endemismo, son ejemplos del mismo impulso creativo que ha hecho que el mundo fuera más complejo, consciente y misterioso desde su nacimiento hace 14 billones de años. Independiente si les guste o no, eso no es la pregunta ahorita. ¿Cuáles son diferencias en nivel de conciencia entre aquí y aquí? Se está incluyendo algo espiritual, que es como el motivo espiritual. Ahí dice el motivo espiritual para conservarlo. Están hablando más allá de la importancia del ser humano de conservar. Exacto, pero eso es un tópico prohibido en la academia, en la ciencia, en la conservación. No se puede hablar de espiritualidad, pero para modernistas digo. ¿Qué otro? ¿Qué más? Que también toca la biología, la geografía, aparte de la espiritualidad, el ser humano que lo toma como más complejo, más consciente. Y toca la evolución no solo en parte de los animales. Sí, la evolución va mucho más allá que solamente biología. Estamos hablando de todo el qué en este 14 billones de años. Desde el nacimiento del mundo, del Big Bang. Desde el nacimiento del universo, como lo conocemos. Exacto. Esto realmente es un mensaje universal. No universal en el sentido que aplica a todo el mundo, o universal en el sentido que aplica a todas las personas, pero universal en el sentido que aplica a todo el universo. Y integra la humanidad en el proceso más profundo, algunos dicen más fundamental del universo, la evolución. Desde el primer momento hasta hoy día, tenemos nuevas manifestaciones de la evolución. No necesariamente nos damos cuenta todos los días, pero sí hay creación nueva todos los días. Sí tiene un componente espiritual interior, mucho más profundo. Ya podemos ver el papel de Galápagos en el mundo evolutivo, y ninguno de eso significa que no podemos interpretar la biología. La biología es un componente importante y válido de todo eso, pero es solo un componente. Una cosa interesante sobre la evolución en todas las diferentes escalas es que la evolución nunca descarta las partes, siempre los incluye y los transciende. Si pueden pensar, por ejemplo, en la tabla periódica de elementos, el primer elemento que existió en el universo fue ¿cuál? Hidrógeno. Todavía tenemos hidrógeno hoy. Muchísimo. Sí, claro. El Sol está formado de átomos de hidrógeno. Sí, reacciones de fusión y todo eso. Entonces no ha descartado ninguno de esos. ¿El universo ha descartado minerales más primitivos? No. ¿Todavía existen bacterias en el mundo? Por supuesto, no ha descartado de eso tampoco. ¿Todavía tenemos los niveles más primitivos de conciencia? Claro que sí. Entonces es un aspecto de la evolución. Incluye y transciende en todas las diferentes manifestaciones. Y de hecho eso es posiblemente se puede interpretar eso de muchas diferentes formas para muchas diferentes audiencias. Porque se acuerda, cada audiencia tiene diferentes valores y no podemos hablar de cosas postmodernistas a una audiencia tradicionalista. Por favor. Digamos, nada más que usted hubo como una
si yo voy ahí, digamos, si me ponen a leer el letrero que está arriba, me cuesta más como persona, me cuesta más entender qué es lo que me quieren decir, que si yo me pongo a leer desde abajo y nada más lo leo y sigo caminando. O sea, me tengo que parar más y leérmelo 3 veces o 4, no sé, para entender qué es lo que me quieren decir. Y después de 4 veces entendés lo que quiere decir. Sí, pero entonces ahí está como que también. Sí, pero como enseñé, eso no es una charla de interpretación, pero entre paréntesis, estos mensajes no son para el público, son para el personal de interpretación y educación. Toman estos mensajes y los interpretan según las diferentes audiencias, niños de 5 años, o viejos, o gringos, o quienes sean. Pero nadie ve los mensajes directamente. Entonces, está bien que no sea sencillo, ojalá sea claro, aunque tome 4 veces para leerlo. Posiblemente no, hay ciertos conceptos que probablemente no han encontrado. La idea de que un solo impulso creativo, que eso es un concepto clave de todo un nuevo campo de espiritualidad evolutiva, ¿no? Que el mismo impulso que comenzó con el Big Bang es el mismo impulso que nos hace querer reproducirse, que también el mismo impulso que nos hace querer construir una casa o una empresa o lo que sea, pero se manifiesta en diferentes niveles. Pero ya esa es, la idea no era tampoco una charla sobre espiritualidad postmodernista. Bien. Entonces, para los interpretación integralista, la evolución se convierte en la fuente más profunda de significados para la gente, para mensajes, porque este mensaje hasta tiene un propósito para todos nosotros, porque una de las preguntas básicas existenciales es ¿quién soy y por qué estoy aquí? Esas son las 2 preguntas que nos matan a todos. Porque somos postmodernistas. Tradicionalistas ya tienen respuestas, están en la Biblia, no tienen que preocuparse por esas preguntas. Pero postmodernistas sí se preocupan mucho. Y la evolución provee una idea de direccionalidad. Ese es uno de los grandes argumentos, que cada vez la evolución en cualquier escala se pone más complejo y más consciente. Y con ese tipo con el integralismo, ya pueden interpretar sistemas y complejidad y conciencia para entender el mundo. Y la espiritualidad ya no es prohibido. Los educadores, intérpretes integrales quieren mejorar el mundo, que quieren integrar el concepto de la conciencia y las contribuciones del legado humano, algo que intérpretes anteriores nunca querían hacer. Ahora hay personas que todavía piensan que la interpretación de educación no debería incluir los aspectos sociales, que deberían ser neutrales como científicos y neutrales como periodistas, pero ya entendemos que eso es un valor modernista, ¿verdad? Y que los visitantes deberían escoger y tomar sus propias decisiones. Pero el integralista, la interpretación y la educación tienen que promover cambios positivos en el mundo, no solamente puede ser herramienta neutral. Tenemos una citación del Dr. Samham, que se considera el gurú de interpretación ambiental en el mundo, y él dice: no puedo concebir un uso o aplicación de la interpretación en el contexto de un área protegida que no tenga una conexión clara y estrecha con el objetivo del manejo del área. Si alguien me enseñara un ejemplo sin conexión, yo diría: ¿por qué estás gastando recursos en esos? Entonces lo que él está abogando es que la interpretación y educación ambiental sean relevantes para la sociedad, no solamente se quedan en la margen de la sociedad donde nadie los aprecia ni los entiende, que no seamos simplemente sombras de traductores o intérpretes, como decimos en inglés, de idiomas. Y en realidad hay mucho más intérpretes que se dan cuenta, porque nuestro campo se enfoca solamente en las agencias de áreas protegidas en Estados Unidos, en Costa Rica, pero hay muchas otras personas que practican la interpretación. Sacerdotes en sus, ¿cómo se llama? Cuando hablan con la gente, las congregaciones, no son discursos, son, ¿perdón? Sermones.
Sí, sermones, exactamente. Oficiales militares tienen que usar interpretación. Hay un montón de intérpretes en Hollywood, ¿verdad? En las películas, y especialmente en los documentales. Son muchos, pero es un campo tan desunido que la gran mayoría de intérpretes no se identifican con interpretación. Un ejemplo que me llamó mucha atención fue un compañero con quien trabajé que tiene un currículum muy grande en interpretación. Fue él que diseñó los conceptos básicos del Museo del Holocausto en Washington, el Museo de John F. Kennedy en Washington también, y muchos otros lugares probablemente menos conocidos por ustedes, pero mucho por gringos. Y él ya tenía 50 años cuando lo conocí, y le mencioné, que usted obviamente entiende, le gusta Freeman Dylan, que es como el padre, ¿verdad?, de interpretación. Y dice, ¿Freeman quién? Entonces lo que es Dios para los intérpretes en las parques nacionales, ni otros intérpretes lo conocen. El punto es que el campo es tan marginal, tan desunido, que los mismos intérpretes ni se conocen. Pues, en las palabras de Frank Poletti del Centro SLM, en los últimos 150 años hemos descubierto cosas maravillosas. Hemos descubierto el Big Bang, hemos descubierto la ADN, hemos descubierto que estamos viviendo en un evento de 14 billones de años de evolución, que nuestro planeta tiene 5 billones de años, que las bacterias en nuestro planeta tienen 2 billones de años, que los homínidos tenemos 5 millones de años, que nuestra especie, Homo sapiens, tenemos 150.000 años, que la autoconciencia, o sea, la autoconciencia emergió primera vez hace 40.000 años. Nosotros tenemos 40.000 años de entender que somos quienes somos. Que la civilización tiene hasta 10.000 años máximo. Que estamos en una gran odisea de la evolución. Pero todavía está vigente la idea modernista, la idea representada por el famoso y difunto paleontólogo Stephen Jay Gould. No sé si han escuchado de él. Una de las cosas que él es famoso decir, él dijo: somos un accidente glorioso, es un proceso impredecible, sin ningún impulso hacia la complejidad. Ni somos los resultados esperados de principios evolutivos que añoran la producción de una criatura capaz de comprender el modo de su propia construcción. En otras palabras, la vida es un accidente, la vida es un evento azaroso. Solo por el tiro de los dados que existe la vida en el universo. Eso es que no hay propósito para el modernista. Pero esta perspectiva altamente ultra modernista nos quita de significado, nos quita de propósito existencial en la vida y realmente deja la interpretación y a menor nivel la educación ambiental como de relevancia. Y ahora, con los grandes cambios, cada día estamos viendo mayores retos en el mundo y esos retos vienen a una tasa acelerada. Cada año tenemos mayores problemas económicos y sociales y de cambio climático, pero los modernistas siguen diciendo que la tecnología sola nos puede levantar, nos pueden salvar de estos problemas, aunque probablemente ningún problema social en nuestra historia ha sido resuelto por tecnología solo, pero siguen creyendo. En cambio, los integralistas creen que tienen que tener nuevos significados, nueva visión de una civilización sostenible global. Y mientras que la interpretación queda en la margen, podemos o no podemos aprovechar esta gran oportunidad en la historia de la interpretación para usar la evolución, para usar la conciencia, usar propósito existencial en la creación con C pequeño, realmente para tratar de ayudar al mundo a adelantar. Pero
para poder aprovechar este momento realmente histórico para la interpretación de educación ambiental, primero tenemos que evolucionar más allá que Darwin. Puedes apagarla.